La selva amazónica es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Un territorio donde lo imposible parece tomar forma y donde las criaturas más impresionantes se ocultan bajo sombras raíces y aguas turbias que muy pocos se atreven a explorar. A lo largo de los años, innumerables expediciones científicas han intentado descifrar los secretos de esta vasta jungla, pero cada vez que damos un paso adelante, la naturaleza parece recordarnos que aún sabemos casi nada. Y entre todos los seres que habitan este lugar indomable, ninguno provoca tanta mezcla de asombro, respeto y temor como la anaconda. Pero no una anaconda cualquiera, sino una de proporciones tan colosales que desafía los límites de lo imaginable. Esta es la historia de la anaconda gigante encontrada en el Amazonas. Una criatura tan enorme que cambió por completo la percepción de los expertos sobre lo que estos animales son capaces de llegar a ser. Todo comenzó durante una expedición científica que tenía como objetivo estudiar los cambios en los caudales de ciertos ríos y la presencia de grandes depredadores en áreas poco exploradas. El equipo estaba compuesto por biólogos, herpetólogos, expertos en ecosistemas tropicales y guías locales con décadas de experiencia. Lo que parecía ser una misión más, sin grandes sobresaltos, se transformó rápidamente en una aventura cargada de tensión cuando escucharon rumores de los habitantes de una comunidad cercana. Los pobladores afirmaban que, días atrás, habían visto una serpiente descomunal moviéndose lentamente a través de la selva. No era la típica historia exagerada que se escucha en los pueblos. Esta vez, los testimonios coincidían en detalles muy específicos. El grosor del cuerpo, la profundidad de los surcos que dejaba en el barro y el sonido que producía al desplazarse. Decían que la serpiente era tan pesada que la tierra vibraba y tan ancha que parecía la mitad de un tronco de árbol. Aunque acostumbrados a relatos locales, los investigadores sintieron algo distinto en esta ocasión. Había demasiada precisión. Decidieron seguir las pistas, convencidos de que, aunque no encontraran a una criatura tan enorme como la descrita, al menos podrían descubrir indicios del tamaño real de la serpiente. Prepararon sus equipos y decidieron internarse en un área aún más remota, navegando por un afluente estrecho del Amazonas cuyas aguas oscuras parecían ocultar secretos ancestrales. El ambiente se volvía más denso a medida que avanzaban. La vegetación era tan espesa que apenas dejaba pasar la luz del sol. Las ramas se entrelazaban formando una especie de túnel natural que mantenía la humedad atrapada como si fuera un enorme invernadero. Cada sonido era amplificado. El zumbido de los insectos, el aleteo de las aves, los crujidos lejanos. Todo hacía que la tensión se sintiera en el aire. Tras varias horas de navegación, los guías locales pidieron detener la embarcación. Algo llamó su atención. Una marca en la orilla. A simple vista, parecía una hendidura natural del terreno, pero al revisarla más de cerca, el equipo descubrió que no era una formación común. Era un rastro reciente, profundo, perfectamente definido, como si un tronco masivo hubiese sido arrastrado desde la selva hacia el agua. La marca medía casi 1 metro de ancho, y esa sola medida fue suficiente para sorprender a todos. Una anaconda grande puede dejar un rastro notable, pero nada que se acercara a eso. Los científicos comenzaron a medir, fotografiar y examinar los alrededores. No tardaron en encontrar más señales. Huellas de animales huyendo en direcciones inusuales, zonas donde la vegetación había sido aplastada y un olor intenso que muchos asociaron rápidamente con grandes reptiles. El ambiente era tan denso que algunos miembros del equipo confesaron sentirse observados, como si algo gigantesco estuviera muy cerca, escondido bajo la superficie del agua o detrás de los árboles. Decidieron avanzar con extrema precaución. Cada paso parecía durar minutos. Cada sonido hacía que todos se detuvieran. La selva, en su silencio abrupto, parecía contener la respiración. Y entonces ocurrió. Uno de los investigadores, que caminaba un poco más adelante, se congeló al ver algo que no esperaba. A unos pocos metros, lo que al principio parecía ser un tronco hundido en el agua, comenzó a moverse lentamente.
La superficie del río se onduló de forma suave pero constante. Lo que tenían frente a ellos no era un tronco, era una serpiente. Y no cualquier serpiente. Era enorme, descomunal, gigantesca. Una anaconda de tal tamaño que todos quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que estaban viendo. El cuerpo de la anaconda, que se extendía en parte bajo el agua y en parte sobre la tierra, tenía un grosor impresionante, comparable al torso de un hombre adulto. Las escamas brillaban de un verde oscuro mezclado con tonos negros, perfectas para camuflarse en la selva. A medida que la luz filtrada por las hojas tocaba su piel, se podía ver la textura gruesa y firme que la protegía. La serpiente levantó ligeramente la cabeza, observando al grupo con unos ojos pequeños pero penetrantes. No había agresividad en su mirada, pero sí una tranquilidad absoluta, esa confianza que solo tiene un depredador que sabe que domina su territorio. Los científicos estimaron que la serpiente medía, al menos, entre 12 y 14 metros de largo y pesaba más de 400 kilos. Algunos incluso creían que podía superar los 500 kilos, ya que gran parte de su cuerpo seguía escondido bajo el agua. La emoción era tan fuerte que muchos tuvieron que recordar mantener la calma y actuar con profesionalismo. No podían acercarse demasiado. Una serpiente de ese tamaño podría atacar y neutralizar a un humano en cuestión de segundos. Aunque las anacondas no suelen atacar sin razón, su fuerza es tan impresionante que nunca se debe subestimar. Aún así, el equipo aprovechó para grabar videos, tomar fotografías y analizar cada detalle sin interferir con el comportamiento del animal. Mientras la observaban, la anaconda permaneció inmóvil durante varios minutos, como si evaluara al grupo o simplemente descansara después de una cacería reciente. A su alrededor, el ambiente estaba cargado de la energía propia de un encuentro único. Los investigadores sentían una mezcla de miedo y admiración. Estaban frente a un animal que parecía sacado de un relato de la antigüedad, un sobreviviente de una era donde los gigantes dominaban la tierra y el agua. No era solo una serpiente, era una reliquia viviente. Pero la experiencia no había terminado. Cuando la anaconda decidió moverse, todo cambió. Su enorme cuerpo comenzó a deslizarse lentamente, creando ondas potentes que golpeaban la orilla. El sonido era suave, pero profundo, como un susurro grave que solo los animales más grandes pueden producir. Cada metro de serpiente que emergía o se sumergía revelaba su increíble tamaño. Era una fuerza de la naturaleza. En cuestión de segundos, la serpiente desapareció bajo el agua, dejando apenas un rastro de movimiento que se perdió en la oscuridad del río. El silencio después de su partida fue transformador. Todos los miembros del equipo se quedaron quietos, tratando de asimilar lo que acababan de presenciar. No todos los días se ve una criatura tan imponente. Algunos científicos confesaron que sentían que habían retrocedido miles de años en el tiempo, como si hubieran presenciado un encuentro con un animal que no debería existir en la era moderna. Otros comenzaron a debatir sobre las implicaciones científicas. ¿Cuántas serpientes de ese tamaño podrían existir sin que la ciencia las haya registrado oficialmente? ¿Qué condiciones exactas permitieron que esta criatura alcanzara un tamaño tan extraordinario? ¿Podría haber especies aún más grandes ocultas en los rincones más inaccesibles del Amazonas? Al regresar, los investigadores llevaron consigo no solo pruebas del encuentro, sino una historia que resonaría en todo el mundo. Las imágenes y mediciones causaron revuelo en la comunidad científica internacional. Muchos expertos que antes dudaban de las historias sobre anacondas gigantes comenzaron a reconsiderar sus opiniones. La idea de que existan serpientes de más de 10 metros siempre fue motivo de debate, pero esta evidencia demostraba que la naturaleza aún guarda sorpresas que superan cualquier expectativa. También surgieron debates sobre la necesidad de reforzar los programas de conservación en el Amazonas. Una anaconda de ese tamaño es el producto de un ecosistema saludable, un lugar donde hay espacio, alimento y equilibrio suficiente para permitir que un animal crezca durante décadas. La destrucción de la selva podría significar la extinción silenciosa de criaturas extraordinarias antes de que siquiera sepamos que existen.
Esta experiencia cambió para siempre la percepción de quienes la vivieron. Muchos de ellos aseguraron que nunca antes habían sentido tanta humildad ante un animal salvaje. La anaconda gigante no solo era imponente por su tamaño, transmitía una sensación de grandeza natural difícil de describir. En su quietud, en su manera de moverse, en el simple hecho de existir, había un mensaje silencioso. La vida en la selva es más compleja, más antigua y más impresionante de lo que imaginamos. La historia llegó a documentales, artículos científicos y programas especializados. Pero, más allá del impacto mediático, lo que realmente quedó grabado fue la increíble sensación de haberse encontrado con una criatura legendaria. Una anaconda tan gigantesca que desafía los límites de lo que creíamos posible. Una prueba viviente de que el Amazonas aún guarda secretos que están esperando ser descubiertos. Si te gustan estas historias increíbles que revelan la verdadera magnitud de la naturaleza y sus criaturas más sorprendentes, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para continuar explorando, investigando y compartiendo los misterios más fascinantes de nuestro planeta. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video. Gracias por acompañarme en esta aventura.